contenta porque nos donaron las entradas para ver a Axel. Es un sueño cumplido. Gracias al municipio por invitarnos a venir a ver a Axel. Muy feliz y sobre todo por los chicos, que para ellos siempre es una emoción muy grande venir al teatro. Es una salida que los llena mucho de felicidad. Somos miembros de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreira, de la lista gris, opositores al oficialismo pedracista, que hoy, que ya Pedraza no está en la conducción, está en cabeza de Sergio Sacia, y muy críticos del acuerdo que se ha hecho, que por supuesto que haya ferrocarriles es muy importante para todos los usuarios, pero nosotros tenemos que defender también la calidad y el valor de nuestro salario, ¿verdad? Esta conducción gremial viene fijando todos los años acuerdos salariales que son a la baja, como la mayoría de los sindicatos en la Argentina. Tuvimos un aumento salarial al principio de este año de 15%, y ahora que se vencía y se trataba la cláusula de revisión que se firmó en la mayoría de los sindicatos, el gobierno ofreció unilateralmente un 10% a partir de octubre. Eso hizo que los gremios consideraran lo que es la inflación, el índice inflacionario, que se está hablando entre el 43 y 45% anual, estaría, y entonces rechazaron la propuesta y se había planteado un plan de acción que se iniciaba con este paro. Finalmente levantaron el paro en un acuerdo de 2 cuotas del 5%, es decir, 5% de septiembre, 5% en octubre, más 2.000 pesos adicionales por única vez, solo en 3 meses, en septiembre, octubre y noviembre, para volver a sentarse a discutir en diciembre. Lo cual deja, como ustedes se darán cuenta, entre el 15% que fue en 2 cuotas, desde el principio de año y mitad de año en julio, y este 10% en un 25% el aumento salarial. Si sumamos las cifras no remunerativas y la acumulación, podemos hablar de un 26, 27 o quizás hasta máximo un 28% que hayamos recibido en el año, lo cual nos deja prácticamente 17 puntos debajo de lo que va a ser la inflación anual. Por lo tanto, criticamos este acuerdo, lo han firmado todos los gremios ferroviarios, no importa el pelaje, algunos son moyanistas como los señaleros, otros son rabiosamente oficialistas como la Fraternidad de Maturano, y Sacia, que hace poco se proclamó digamos, entusiasta partidario de Urtubey en las próximas elecciones. Es decir, tenemos un espectro amplio de fuerzas sindicales orientadas por diferentes referentes políticos, pero que sin embargo se han puesto de acuerdo en bajarle el salario a los trabajadores una vez más, y somos críticos de ello. Somos críticos también, y es otro aspecto de la caída del valor del salario y del costo laboral en el ferrocarril, porque hay una presión constante hacia el retiro voluntario y hacia el despido en el ferrocarril. Hay persecución a los trabajadores en función del servicio médico, de los problemas de salud que tienen los trabajadores, y desde Randazzo se instaló un sistema de análisis de salud, de hisopado en caso de adicciones o de control de alcoholemia, que es muy importante en el personal que transporta, es decir, en el guardatren, el conductor, el señalero, es clave para que sea más seguro el transporte ferroviario, y no estamos en contra de ello, pero se aplica, por ejemplo, al personal de limpieza de plataformas. Y entonces, en una población de 5.800 trabajadores ferroviarios, hay una política de expulsión del trabajador, porque cuando alguno de estos exámenes da positivo, lejos de tener una política de corregir el problema de salud que puede tener el trabajador, porque estamos hablando de enfermedades, se trata de dejarlo fuera del servicio, de decirle que haga sus propios tratamientos. Si el trabajador se presenta con un apto médico, no se le acepta, salvo que actúe judicialmente para recuperar su puesto de trabajo, y esto es una política de reducción de puestos como se da en otras áreas del Estado, como puede ser Astillero Río Santiago, como puede ser en el Hospital Posadas, y en todas las áreas que sabemos que se está despidiendo personal, ¿verdad? Particularmente ferrocarril, esto tiene que ver también con el avance del gobierno de eliminar ciertos ramales de trenes argentinos. Bueno, eso es otro aspecto, pues es muy amplio el aspecto de lo que significa el ajuste en el ferrocarril, que es la eliminación de puestos de trabajo
porque se cierran ramales. Claro. Venimos a principios de este año con un decreto que dictó en diciembre del año pasado, pero que establecía que el 15 de marzo de este año se disolvía la empresa Ferrobaires, por lo cual quedaron más de 1000 trabajadores sin trabajo, despedidos directamente, más de 105 ciudades sin el transporte ferroviario en el interior. Esto hizo negocio, por supuesto, para la empresa de autotransporte, pero a un costo mucho mayor para el usuario que necesitaba transportarse. Está pasando algo similar en el Chaco, donde hay 300 trabajadores en vilo porque se han suspendido el transporte de pasajeros, y también pende el peligro de que cierren los ramales de carga de Urquiza en la Mesopotamia, lo cual dejaría a otros 600 trabajadores en la calle. Es decir, que hay una política de reducción brutal del transporte ferroviario de pasajeros en el interior, incluso de la carga, que en algún caso podía ser negocio, pero se reemplaza por el transporte de camiones, y se concentra solamente un proceso de obras y de costosos contratos en lo que sería el ámbito metropolitano de la ciudad de Buenos Aires, que son 6 ramales solamente: el Roca, el Belgrano Sur, el San Martín, el Mitre, el Sarmiento y el Tren de la Costa, que sin embargo esas obras también son cuestionables. Si cualquiera de ustedes haya estado en Constitución, en el hall o en los andenes, el viernes pasado, día de lluvia, había visto cómo se llueve la estación más adentro que afuera. Y eso que hace varios años que están haciendo obras de remodelación de los techos y reemplazo de vidrios, y sin embargo estas obras, que son muy costosas y el Estado paga y permanentemente renegocia los contratos por el aumento de los costos de las obras, no dan ningún resultado, no favorecen al usuario ni al trabajador, y por lo tanto pensamos que en esto tendría que haber un control férreo de los trabajadores. Nosotros somos partidarios de un ferrocarril estatal integrado y controlado por los trabajadores, porque somos los únicos que vamos a evitar que, como pasó durante décadas, la patria contratista se lleve los fondos del Estado, malverse los subsidios, y sin embargo el ferrocarril sea un servicio cada vez más inseguro. Ahora, Jorge, ¿cuál es tu trabajo específico dentro de Ferrocarriles? Yo soy guardatren de la dotación Lavallol, ¿Y mi compañero Dalien Díaz del Departamento Eléctrico de los Talleres de Escalada. ¿Y cómo están trabajando ustedes hoy por hoy? ¿Bajo qué condiciones? Estamos hablando de riesgo, estamos hablando de exposición. En tu caso, estar en contacto siempre con la gente, que quizás en ciertos horarios también se pone un poco complicado, ¿no? Me imagino. Sí, el problema de la gente es las condiciones en las que viaja. Es decir, la suspensión de los servicios. Porque muchas veces se la agarran con quien no deberían agarrar. Somos la cara de la empresa, lamentablemente, frente al usuario. Ha habido un achicamiento de horarios. Los trenes más tarde que salen de Constitución están entre las 10:40 y 10:50 de la noche, es decir, que muchos trabajadores que trabajan en Capital y a las 22 no pueden acceder al transporte de trenes para volver, tendría que extenderse como era antes el servicio, que dejaba 0:50 el último tren, es decir, que había posibilidades de viajar a horarios más tardíos para quien trabaja. Es un aspecto muy importante. El itinerario muchas veces implica que se demoren los trenes por en los horarios pico, hay mucha gente que viaja, entonces también produce demoras e interrupciones y suspensiones del servicio, y es un problema para los usuarios. Y en el caso nuestro, los trabajadores, sufrimos que la Unión Ferroviaria, a instancias del gobierno, a principios de este año, firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo. Y ese nuevo convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de pasajeros, de ferrocarriles de pasajeros, achicó los convenios con las categorías laborales de las 24 que históricamente tenía la Unión Ferroviaria, pasó a 8. Es decir, que atacó lo que era la carrera ferroviaria, en donde el trabajador buscaba, para obtener un mejor salario, capacitarse, participar de cursos, de formación, e ir subiendo progresivamente su salario, a su vez que progresaba en el oficio, y hacía lo que se llamaba una carrera ferroviaria. Hoy está eso achatado, por lo tanto no estimula la formación del trabajador. Los gremios siguen utilizando en forma clientelística el personal y solamente hacen cursos aquellos que son afines al sindicato, no los demás, y las promociones y los ascensos son igual. Ya no hay ingresos como en otra época, pero sigue manejándose de una forma clientelística al interior de los ferrocarriles, no hay democracia sindical, y este convenio colectivo de trabajo establece la multifunción a un nivel a mayor escala de los anteriores convenios, porque permite que cuadrillas o dotaciones de obra de un ramal puede trabajar sobre otro, con lo cual apunta a reducción de más puestos de trabajo, a la descalificación laboral, al eliminado viáticos en esos viajes, en esos recorridos, en esas tareas,
Entonces se trata de la descalificación de la mano de obra ferroviaria, de reducir personal, y esto a la larga conlleva un peor servicio porque entonces hay menos cuadrillas para el desmalezado, hay menos cuadrillas para trabajar en vías, hay menos personal para garantizar todos los servicios y por lo tanto eso también redunda en la calidad de lo que recibe el usuario, ¿verdad? Le quería consultar a Daniel. ¿Cómo está la situación de los trabajadores? ¿Cómo es la situación de ustedes íntegramente en los talleres? ¿Sí? Porque bueno, Jorge nos está haciendo un paneo general de cómo es la situación, pero preguntarte, Daniel, vos que estás ahí en los talleres, ¿cómo está la situación? ¿Hay materiales para trabajar? ¿Cómo están ustedes, digamos, en el día a día con las labores que tienen que realizar? Bueno, nosotros lo que vemos en el ferrocarril hubo una vez un dinero que era destinado para comprar repuestos, formaciones nuevas, y en complicidad del sindicato, han desviado su subsidio para fines más bien particulares que para nosotros que debemos realizar repuestos. Esa escasez se la debe de Chile. Nosotros tenemos los talleres de escalaje del principio del ciclo y que se inundan el tema de la falta de agua, faltan lo que son repuestos para las locomotoras, falta una inversión realmente. Sumos para estos nuevos ferrocarriles que son de la época de Randazzo, ¿no? Del último periodo. No hay repuestos, o sea, hay que sacarlos. ¿Hay chinos con ustedes? Porque había... ¿Trabajan más ellos que ustedes? No, trabajan, ellos hacen su tarea y... ¿Cada uno trabaja por separado? No, pues no se entienden entre ustedes tampoco. Es un tema, ¿no? Pero ahora, una última cosita también, porque ya nos estamos casi cerrando. Para hacer referencia a problemática o a cuestiones del pasajero en el día a día, y puntual también. ¿Qué pasa con los andenes? ¿Hay andenes provisorios? ¿Hay andenes que los hicieron en forma provisoria pero los mantienen? ¿Qué pasa con eso? Mira, es medio inexplicable porque estas obras, por ejemplo, la obra de electrificación a La Plata, fue una obra muy planificada, de mucho tiempo, anunciada un montón de veces por diferentes gobiernos, el gobierno anterior, el kirchnerismo y también por el gobierno macrista que finalmente la inauguró. Pero, como vos bien decías, lo que es la infraestructura se ha hecho lo imprescindible para que esos túneles corran. Pero sin embargo hay un aspecto muy importante que es la seguridad, que es el problema de las señales. Las señales siguen siendo las viejas señales del ferrocarril. Hay estaciones donde el guardatren tiene que despachar sin tener una señal que le indique la vía libre. Y el problema fundamental de todo es que al no haber una renovación de las señales, el sistema de frenado automático, que se llama ATS, que tiene las unidades, no se puede utilizar. Entonces es un ramal inaugurado con obras parciales, con, como decías vos, andenes en muchos casos de madera que tampoco brindan la seguridad, y es inexplicable que se siguen pagando alquileres por esa infraestructura sin que esté hecho el andén definitivo que corresponde. Pero encima el problema de la señalización es un problema grave que hace la seguridad del transporte. No está resuelto todavía, ni tenemos información de que esté por resolverse. Recordemos, ¿cómo es este sistema de frenado? El frenado ATS es un sistema automático de bloqueo que hace que la formación se frene si pasa una señal a mayor velocidad de la que tiene que pasar o que esa señal está en peligro y sin embargo se está expuesta. ¿Eso pasó en 11? Eso es lo que pasó en 11, junto con otro cúmulo de situaciones, porque en 11 el frenado, la contención de la estación no tenía amortiguación, eso agravó, la formación estaba podrida, es decir que la destrucción de la formación que se incrustaran adentro de la auto también tenía que ver con esa situación. Eso no está ahora en la misma situación, pues estos trenes son 0 kilómetros, no de máxima calidad, pero son 0 kilómetros, pero sigue el problema del frenado automático por señales, y es algo que tiene que resolverse de inmediato porque cuestiona la seguridad. Y en el marco nos preguntamos, si en el marco de este ajuste brutal, donde el Estado está cancelando obras, está presentando un presupuesto nacional
que realmente es impresentable, porque plantea una caída de la producción en la Argentina, plantea una recesión al futuro y que el Estado prácticamente deja hacer obras para garantizar el pago de la deuda externa. Yo me pregunto si estas obras, que son de la seguridad esencial para el usuario del transporte ferroviario, se van a llevar adelante o no. Realmente nos preocupa el futuro en ese sentido para el servicio ferroviario. Estamos en un cuadro, un ajuste brutal. Nos parece que es muy importante que no solamente los sindicatos ferroviarios, sino que todos los sindicatos del país tengan un plan de acción para acabar de derrotar este ajuste que lleva adelante el gobierno de Macri. Tendría que haber también no conciliábulos entre gallos y medianoche sobre cuál va a ser la futura dirección del movimiento obrero, sino un congreso delegado de base convocado por todos los sindicatos para que los trabajadores, los que realmente dueños de los sindicatos, puedan decidir el destino de sus organizaciones y poder utilizarlas como herramienta para luchar contra la crisis que se descarga sobre los trabajadores. Bueno, muchachos, agradecerles muchísimo por haber venido aquí al piso de Así Todo para explicar cómo está la situación de los trenes, por qué iba a haber paro, cuáles eran las cuestiones que estaban dando vueltas, que todo lo que explicaron aquí, que finalmente no se terminó dando. Así vamos a remarcar que no solamente la cuestión paritaria, la cuestión de sueldos, la cuestión de porcentaje de aumento, sino también un montón de cuestiones que hacen a la seguridad y a las condiciones de trabajo de los trabajadores del ferrocarril, precisamente un trabajo que es muy específico y que requiere una contención y una atención especial también. Eso vale la pena también y lo consideramos de acá, de Así Todo, invitarlos al piso y hablar de estas cuestiones. Muchísimas gracias por haber venido. Trabajamos con la unidad de fortalecimiento familiar hace un tiempo y uno de mis roles es la responsabilidad social y empresarial. Tenemos acciones, les ofrecemos una visita al cine, al patio de juegos, dándole la posibilidad a muchos nenes que por ahí no tienen los medios para poder venir. Llegamos y vinimos a ver la película. Salimos y vamos a ir al McDonald's. Me voy a disfrutar de la película, a pasar con mis amigos, todo.